Cuando Lauren dio a luz a trillizos, el rostro de su esposo perdió todo color mientras miraba la piel oscura de los bebés. Sin decir una palabra, salió de la habitación del hospital y desapareció de sus vidas. Durante 15 años, Lauren crió a los niños sola, viéndolos florecer a pesar de su ausencia. Entonces, una noche, una silueta familiar apareció en la puerta de su casa. La habitación del hospital quedó en silencio mientras Lauren acunaba a sus recién nacidos trillizos en sus brazos. Su esposo, Brandon, permaneció inmóvil en la puerta, su rostro perdiendo todo color mientras miraba la piel oscura de los bebés. Tanto Lauren como Brandon eran blancos, y sin embargo allí estaban 3 hermosos bebés con tez rica y profunda. Sin pronunciar una sola palabra, él se dio la vuelta y salió de la habitación del hospital, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Lauren lo llamó y le envió mensajes repetidamente durante los días siguientes. Cada mensaje quedaba sin respuesta. Cada llamada iba directamente al buzón de voz. Las enfermeras intercambiaban miradas preocupadas mientras ayudaban a la nueva madre a cuidar de sus 3 bebés: Elijah, Isaiah e Isabella. Incluso en su estado de agotamiento, Lauren no podía ignorar el creciente nudo de temor en su estómago. 4 días después, le dieron el alta del hospital. Sus padres la llevaron a ella y a los trillizos a casa, con el coche lleno de artículos para bebés. Cuando llegaron a la casa que había compartido con Brandon, Lauren la encontró inquietantemente silenciosa. Su coche ya no estaba en la entrada. Al cruzar la puerta principal, vio un sobre en la encimera de la cocina con su nombre escrito con la letra de Brandon. La nota en su interior era breve, pero devastadora. Brandon la acusaba de traición e infidelidad. No podía criar hijos que no fueran suyos. Escribió: se iba y no volvería. Lauren se desplomó en el suelo, aferrando el papel mientras sus padres observaban impotentes, cada uno sosteniendo a uno de los bebés. El primer año fue casi imposible. Lauren apenas dormía mientras malabaraba con 3 bebés que raramente sincronizaban sus horarios. Sus padres se mudaron temporalmente, turnándose con los bebés mientras Lauren trabajaba en múltiples empleos para mantenerse a flote. Lauren aprendió a ser tanto madre como padre. Dominó el arte de alimentar a un bebé mientras mecía a otro con el pie y cantaba al tercero. Cada centavo se estiraba, cada hora se contabilizaba. A pesar del agotamiento profundo, nunca se permitió hablar mal de Brandon delante de los niños. Para cuando llegaron a la escuela secundaria, los trillizos comenzaron a mostrar talentos notables. Isabella mostraba una extraordinaria aptitud para la ciencia, ganando cada feria científica en la que participaba. Elijah e Isaiah descubrieron el atletismo, su atletismo natural evidente mientras superaban a niños 2 años mayores en competiciones locales. Lauren fomentó estos talentos a pesar de las limitaciones financieras. Contactó con entrenadores locales que ofrecían entrenamientos con descuento para los chicos. Encontró recursos en línea y libros de biblioteca para Isabella cuando no podían permitirse kits científicos caros. Los trillizos entraron al instituto con la determinación heredada de su madre. Los proyectos científicos de Isabella se volvieron cada vez más sofisticados, explorando patrones genéticos y biología evolutiva. Los chicos entrenaban sin descanso, estableciendo nuevos récords escolares y atrayendo la atención de programas atléticos regionales. En su 15º año, todo se aceleró. Isabella ganó una competición científica internacional, obteniendo una beca completa para una universidad de élite. Los chicos batieron récords nacionales para su grupo de edad en eventos de atletismo, ganando patrocinio gubernamental para programas de desarrollo olímpico. La cobertura mediática se extendió de medios locales a nacionales, destacando la historia de los excepcionales trillizos criados por una madre soltera. Sus rostros aparecieron en campañas promocionales celebrando la excelencia americana. Lauren observaba con orgullo silencioso
cómo sus hijos manejaban su nueva visibilidad con gracia. Una noche, la familia se reunió alrededor de su mesa de comedor, celebrando el último honor académico de Isabella. El ambiente era ligero, con los hermanos bromeando cariñosamente entre ellos. El sonido del timbre interrumpió sus risas. Loren no esperaba a nadie. Se limpió las manos y fue a abrir. Cuando abrió la puerta, el tiempo pareció detenerse. Brandon estaba en su porche, su cabello ahora veteado de gris en las sienes, vistiendo un traje caro y una sonrisa incómoda. Los trillizos callaron cuando notaron la postura rígida de su madre. Observaron mientras un extraño bien vestido entraba en su casa, sus ojos recorriendo sus rostros. Loren lo presentó con notable firmeza. Este era Brandon, su padre. Los adolescentes miraron fijamente al hombre cuya ausencia había sido una presencia constante en sus vidas. El hombre que se había perdido cada cumpleaños, cada hito, cada momento de lucha y triunfo. Les sonrió nerviosamente, comentando lo adultos y exitosos que eran. El mensaje subyacente era claro. Había regresado solo después de que se hubieran vuelto exitosos. En los días siguientes, Brandon comenzó a visitarlos regularmente. Se alojaba en un hotel cercano, llegando cada noche con regalos caros e historias sobre su vida durante los últimos 15 años. Los trillizos recibieron su atención con reserva educada, honrando la petición de su madre de civismo, mientras discutían en privado sus sentimientos confusos. Después de varias semanas de estas incómodas visitas, Loren sugirió una prueba de ADN para aclarar cualquier duda persistente. Brandon objetó al principio, pero finalmente accedió. Los resultados confirmaron lo que ella siempre había sabido. Los trillizos eran efectivamente sus hijos biológicos. La prueba de ADN reveló algo más, algo que Brandon nunca había sabido sobre sí mismo. El análisis genético detallado mostró marcadores de ascendencia africana en su ADN, aproximadamente un 25%, según el informe. Brandon se quedó atónito, mientras el consejero genético explicaba que uno de sus abuelos debió ser negro, aunque este legado probablemente había sido ocultado en su familia. Brandon se quedó callado mientras la realización amanecía en él. Recordó a su abuelo materno, un hombre con rasgos ligeramente más oscuros a quien la familia siempre había descrito como mediterráneo. Brandon parecía tanto vindicado como profundamente avergonzado por los resultados. Aumentó sus visitas, hablando de planes futuros que incluían a los niños. Los trillizos mantuvieron su distancia emocional, reacios a concederle instantáneamente el título de padre, especialmente ahora que entendían que los había abandonado basándose en una terrible suposición sobre la fidelidad de su madre. 2 semanas después de recibir los resultados de la prueba, Loren invitó a Brandon a un almuerzo especial en su casa. El ambiente parecía más ligero mientras comían juntos, con momentos de risa genuina abriéndose paso. Después de la comida, los trillizos se excusaron, diciendo que tenían grupos de estudio y práctica a los que asistir. Cuando la puerta principal se cerró tras los adolescentes, la cálida sonrisa de Loren se desvaneció. Alcanzó su bolso y sacó una carpeta. Brandon la observaba, todavía sonriendo, quizás pensando que esto era un álbum de recortes de la vida de los niños. Loren habló tranquila pero firmemente, recordando a Brandon la noche en que había leído su nota acusatoria. Describió los cumpleaños que se había perdido, las reuniones de padres y maestros a las que había asistido sola, y las noches en que había trabajado turnos dobles. Recordó las veces que los trillizos habían preguntado por él y cómo ella había protegido su imagen a pesar de su dolor. Luego, con manos firmes, Loren colocó los papeles del divorcio sobre la mesa entre ellos. Aunque habían estado separados durante 15 años, nunca se habían divorciado legalmente. El rostro de Brandon decayó al darse cuenta de su verdadera intención. Había regresado esperando perdón, quizás incluso reconciliación,
imaginándose a sí mismo entrando en la exitosa vida que ella había construido sin él. Brandon comenzó a suplicar, con lágrimas formándose en sus ojos. Habló de arrepentimiento y vergüenza, pero Lauren se mantuvo resuelta. Le explicó que finalmente estaba cortando el último lazo que los unía. Con manos temblorosas, Brandon firmó los papeles. Al hacerlo, finalmente entendió la verdadera consecuencia de sus acciones 15 años antes. Había perdido no solo el derecho a llamarse su padre, sino el derecho a llamarse familia en absoluto. Lauren lo observó firmar, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Los trillizos se habían convertido en jóvenes extraordinarios, no por el ADN de Brandon, sino a pesar de su ausencia. Habían aprendido resiliencia de las dificultades, compasión del dolor y fortaleza del inquebrantable ejemplo de su madre. Mientras Brandon se marchaba por última vez, Lauren permaneció en la puerta viéndolo irse, tal como él se había alejado en el hospital todos esos años atrás. Pero esta vez era ella quien elegía el final de su historia. ¿Qué harías si alguien que te abandonó en tu momento más vulnerable de repente reapareciera cuando las cosas te iban bien?